Desde Guadalajara, todos somos Hunters. Hola Hunters, ¿cómo están? Bienvenidos a Guadalajara. Hoy me encuentro en el Cultural, un tianguis muy especial que varios de ustedes ya me habían recomendado. No sé qué vaya a encontrar aquí, pero sé que llegué a buena hora porque veo que todavía se está poniendo la gente. El clima no está muy bueno, así que nos vamos a apurar, vamos a hacer una buena cacería y a ver qué sale el día de hoy. Deseenme suerte. ¿Qué compra? ¿Qué vende? ¿Qué cambia? ¿Qué colecciona? Agárrale, para. 200 pesos, ¿verdad, mija? ¿Cuánto? Fíjense cómo inicia la cacería aquí en el Cultural. Guadalajara me ha recibido con todo. Y qué mejor que conocer por fin al buen Gato Negro. Hola, mucho gusto. Un carnal que llevamos ya casi un par de añitos mensajeándonos, cotorreando, negociando, intercambiando. Y hoy llega de volada, lo conozco y lo primero que hace es darme un obsequio, mi carnal. Muchas gracias. Pero que lo agarro con las manos en la masa, ve nomás. ¿Cuánto se lo vas a poner? A ver. ¿Cuánto? ¿En 300? 3 varos, dice. Ah, ok. Ah, sí canta. Pues esto inicia con todo, la neta. Creo que llegamos un poco temprano como de costumbre, pero me está sirviendo porque así tengo tiempo para saludar a la banda. Aquí en Guadalajara todos somos Hunters. El buen Martín, la neta, hay que tomar en cuenta toda la chamba, todo el tiempo que se tarda en poner esto en display, colgar uno por uno acá de bracitos torcidos, ¿no? Están castigados. Están castigados. ¿Cuánto tienes vendiendo aquí en el Cultural? Yo tengo como unos 4 años. 4 apenas. años. Tengo poco. ¿Coleccionas algo te apasiona? Mi colección es Marvel Legends. O sea, si sale algo chulo de esos o no se va a la venta. Eso se queda. Estaba viendo los burbujos. Odisea, burbujas, vamos a despegar. ¿Cuánto tienes estos? 2.50, pero te mejora el precio. O sea, 2.5 cada pieza. Y nada más hace falta que la mafafa, Musguito y el Memelovsky. Pistachón zigzag, ¿no? Todos tuvimos un compa que le decíamos el pista, ¿no? Pistachón. Yo tengo clientes de todo, Bootle, He-Man, Thundercats, de todo. Ahora sí que tratamos de traer lo más surtidito que se puede. ¿Esto Y ya qué de es? ver cómo... ¿Cómo pregunta todo el mundo por esos muñecos? ¿Neta? Sí. Bakery Crafts. Creo que es como un promocional de pastelería, pero nunca lo había visto. Está muy locochón, ¿eh? Sí. ¿Cuánto vale esto? 50 baros. Es de mis piezas preferidas. Vemos hasta Calabozos y Dragones. Esta es una serie un poco controversial, ya que como niño esperabas que salieran como en la caricatura. Y se basaron más en el juego de mesa, pero la verdad, ¿cuánto vale este? 50 pesos. Hay mucha banda que me pregunta que qué onda con Pokémon. A mí no me tocaron más que los tazos, pero me quiero meter, aunque sea un poco, para compartirlo con ustedes. Por andar viendo los Pokémones, vean nomás. ¿Cuánto está el Robin? Dame 20 pesos. 20 varitos, vientos. Lo raro aquí son sus capas. Esto me encanta, me encanta. Vean cuántos homies tiene. ¿Cuánto valen los homies? 25 pesos. 25 pesos cada uno. Este motorratón no lo había visto. Oye, ¿los de Dragon Ball cuánto andan? 25 también. 25 igual. Después de Japón ando bien hypeado con Dragon Ball, pero tengo que elegir a qué le voy a entrar de verdad, porque si no va a estar difícil. Quiero enfocarme en lo vintage. Estas son como piezas bootlegcillas, pero tienen su toque. El superportero, el Eugenio Derbez. Hay un video muy antaño que hice donde agarro el dedogol y vienen 3 personajes de Eugenio Derbez que son como tipo marioneta para meter los deditos por atrás y jugabas con la mano así. Es un producto mexicano que la verdad no se conoció mucho. Las etiquetas en los juguetes, mucha gente piensa que son enemigos, ¿no? Como que dices, ay, ¿por qué trae la etiqueta? A mí me gustan. ¿Por qué? Porque nos ayuda a saber más o menos la época por el tipo de impresión o logotipo de la tienda de
autoservicio, más aparte los lugares en los que se vendieron. Por 50 varos sí me lo llevo, ¿eh? ¿Esto qué es? Como un búfalo, vikingo, panzón, luchador, de todo un poco. Hay piezas que yo sé que son muy feas, pero si analizas toda la escultura única, o sea, el pensar cómo un artesano se puso a hacer toda su escultura en el cinturón, en las manos, en los detalles del pecho, es lo que me gusta apreciar y es lo que para mí le da un valor extra al bootleg. ¿El dinosaurio en cuánto? 30 pesillos. Estamos con Magaña, un veterano, ¿no? En esto. Un vintage. Aquí tenemos como unos 18 años. 18 años aquí. Sí. Y ya tenemos acá la nueva generación. El que sigue de la colección. Tu pasión fuerte es Kid Acero, ¿no? Quiere hacer un sí. Oye, veo que traes joyitas de bootleg por acá. Estaba viendo en primera esto que son esos típicos como monstruos y alimañas que vendían en los tianguis de goma. Me gustan mucho, ¿se acuerdan? Había arañas, había moscas, había murciélagos. Lo que me llamó la atención de esta bolsita es este King Kong. Se le mueven los brazos y todo el rollo, ¿va? Sí. ¿Este en cuánto lo traes? Ese va a ser un obsequio para ti. ¿Cómo crees, neta? Para que regreses otro día. La neta, Guadalajara me está recibiendo, pero con los brazos abiertos. No, mil gracias. Esa es Orca, la ballena asesina. Vean esto. En los 70s se vino una ola de películas de que el protagonista, el monstruo, era un animal. Está Grizzly, Garras de la Muerte, tiburón, por supuesto, tentáculos. Hoy está muy padre esta. ¿Cuánto vale la orca? Esa te la doy en 50 pesos. Ese Elastic Man. Este es de lo último que salió aquí en México en juguete. Marca El Sueño. Se conservó porque le sacaron el relleno y lo rellenaron de estopa. Sí, pasó mucho con este, ¿no? El Elastic Man como que yo que ya fue un tiraje que ni quisieron rellenar de melaza. Sí, eso sí es. Y varios tienen el logotipo de Batman en el pecho. Este ya no. Lo que supongo es que son excedentes. Como overstock. Y los juntaron en eso. Los armaron. El cuerpo en realidad es de Batman. Porque como tú dices, todos traen eso. ¿Cuánto está el botoncito? En 50 también. Tostón. Que te guste. Vamos aquí al Jack Nicholson. Mucha gente dice que es el mejor guasón. Yo opino así. Heath Ledger para mí fue un personaje muy bueno. Pero siento que el guasón ha sido por épocas. O sea, ha sido tan malo como digamos que la generación lo ha necesitado. Romero, una chulada, ¿no? Esta navaja gigante te hará las ranuras que yo quiera. El hecho de que no se haya querido quitar el bigotito. Sí. ¿Sabes quién doblaba a César Romero? Era el señor Víctor Alcocer. Él doblaba al Santo, a Matute, de Don Gato. Oye, pero ¿y por qué al Santo? Pues lo que sucede es que, por ejemplo, Jorge Rivero, el Santo, Blue Demon, no tenían una voz acorde a sus personajes. Y aparte que con la máscara, pues hablar no se entendería la mitad. Sí. Tenés un luchador de plástico soplado ahorita, ¿no? Por ahí. Es el Mil Máscaras y el cuerpo es de Kid Acero. Es de época, me gusta mucho que tenga la escultura en el rostro, porque ustedes saben que muchos de los luchadores era una máscara genérica, casi siempre como la del Santo, y de ahí ya los derivaban a cualquier otro. Pero este está hermoso, así que... ¿Cuánto me lo vas a poner, hermano? Bueno, ahorita vemos. Ahorita nos peleamos, ya dijo, chingón. Mini cuentos del terror, 200 por los 5, ¿ah? Sí, te llevas todo el paquete, 200. Enterrado vivo, qué buenas portadas. Esta como del hombre lobo. Oh, este como que se me hace conocido de algún lugar. ¿Qué será? ¿De algún cuento, una fábula? ¿No sabes quién es? Esa es... No sé si llegaste a ver la primera serie de magos que existe. La bruja... ¿Ubicas a Harry Potter? Really, nigga? Clásico. Pero ¿sí sabes quién es antes de Harry Potter? No. Es la bruja, es una inglesa. Pero es lo mismo, una escuela. Pero aquí era una bruja. Y era la inglesa, era la primera. Es que tiene un nombre. Tenía hechizos como más light. Really, nigga? Nada. Creo que sí tienen las escobas. Pero ya era como expertos. La bruja Mildred. Está locotrón este, ¿eh? ¿Este cuánto sale? Ese 3000.
puro bronce vaciado. ¿Y cómo lo has bautizado? ¿Cómo se llama? No le pongo un nombre. No, sí. ¿Qué onda? Ungüento 666, el del diablo, ¿no? ¿O qué? ¿Ungüentos que hubo? Ungüento, irritaciones y catarro. Es como el papá del Vaporub. ¿Cuánto sale este? Roger, el Vaporub, el ungüento. 40 pesos. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing. La botanita en estos lugares siempre es exquisita. Ya se me hizo agua la boca. No puedo hablar más, tengo que probar esto. Aquí tiene, gracias. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Es una bebida tradicional mexicana, está hecha a base de maíz con piloncillo, lleva un proceso de fermentación. Nuestros antepasados utilizaban esta bebida como bebida alcohólica, ya que si se dejaba fermentar demasiado, llegaba a tener un grado de alcohol. Te va a chupar el burro. Ya, Luis, a mí ya me pasó. ¿Y esta emborracha o no emborracha? No, esta no. Con piquete. A ver, muéstrame cómo lo sirves o qué onda. Lleva lo que es sal de grano y limón y se le pone hielo frapeado. Ese es el shaker. Sí, para revolver la sal y el limón. Y se acompaña con nieve de limón. Órale, tremendo. ¿Y todavía le puedes echar chilito Sí, o algo? claro, a su gusto. Vámonos riendo. Wow, está buenísimo. Como agridulzón, tiene un sabor a tortillita muy rico. O sea, yo creo que tiene su sabor particular, no se parece a otra cosa. Es un buen contrincante contra el tepache, pero no le gana. Valió la pena la recomendación, neta. No es choro, muy rico, muy rico. Lo quería pagar y Ana no me dejó. Mil gracias, Un servicio extraordinario y una receta milenaria. La mejor combinación. Sí. Oye, me gustó mucho el mosquito. ¿Cuánto anda? Sobre 1600, pero igual te doy precios. Ven aquí cómo se le vacía el pecho y conforme lo sueltas ya va cayendo la sangrita ahí. Y aquí traigo también nosotros de los rarones, el salmóngor. ¿El móngor en cuánto está? 2,500. Para un cierre mexicano, 900 pesitos. Era de mis favoritos de niño. ¿Y de tortugas qué traes rarito? La mujer lagarto viva traída desde la selva lacandona. Rarito, nada. Un bootleg de Galaxy Warrior. Esto está vaciado. ¿En cuánto anda el bootlegcillo? 250 pesos. Estos bootlegcillos chinos de Street Sharks tienen su encanto. ¿Cuánto andan estos? En 150 cada uno. Con ganas este bootlegcillo, ¿qué onda? Unos 200 varitos. Uno y Merry. No, ya sí lo agarré en eso. Para ganarme algo. Pues igual llévatelo para... ¿Sí? ¿1 y medio? Sí, va. para... Suave. De control remoto. Control. No son tan comunes, No, pero fíjate qué niño los desbarató. Muy buenos. ¿Estos cuánto están? 200. 2 varos cada uno. Sí, 2 varos. Todos somos Conters. Estamos muy rayados aquí porque el Hunter Love se manifiesta y el buen Ignacio nos obsequió un Voltroncillo. ¿Cómo le llamarías esta parte como de Lego bootleg o Lego sin licencia, pues? Pues, ¿qué serán? ¿Réplicas? ¿Qué sería la forma de no ofenderlos? De no ofenderlos. De no ofenderlos porque hay mucha calidad en el producto. La verdad, sí, era lo que estábamos platicando, ¿no? Que desde el precio hasta toda la gama de personajes, yo no tengo idea de esto, pero estoy fascinado viendo por ahí los Caballeros del Zodiaco, los de Dragon Ball. Es impresionante cuántas figuras han sacado. ¿Qué tal? ¿Qué andas escogiendo por ahí? Pues mira, iniciándome en la colección. Yo solo estuve de chicos, entonces más o menos ahí llevan. Bien, bueno. Mi buen amigo Héctor, mi gatito negro que no me falla. Mucha gente ya lo conoce del Facebook, es el gato negro, carnal. Y la neta, si quieren empezar su colección, precios extremos, la verdad, muy buenos.
y siempre de calidad. Son 12:30 del día y apenas está el agasajo, así que si van a venir al Cultural, como a partir de las 11:30 de la mañana. El furor de los amos del universo en Guadalajara, por lo que me doy cuenta, está al 100. Desde la Perla Tapatía todos somos más Hunter. ¿Este cuánto vale? Este en 60 pesos. Está de agasajo. Antañito, les llaman los high rackers, que traen como una suspensión que se levanta atrás. Y este modelo es uno de mis favoritos, el AOK, una carcachita bien del estilo Al Capone. Para la colección. Qué bonito, está enterito, ¿eh? Sí, así es. Y esta variante así con la base amarilla y todo. Es rara. Sí, ¿no? Sí, es rara. Para quien venga al Cultural, de este lado de los portales, hay una pequeña como isla, un parquecillo llena de puros carros a escala. Llevamos horas aquí platicando del hobby. Encontrarme este parquecillo lleno de coleccionistas de autos a escala, pues es maravilloso. Vamos a ver si encontramos algo retro y de todos modos nos estamos preparando para mañana la convención. Sí, seguido traigo Red Line, estos nada más. Este mexicanito, ¿cuánto sale? Ese teléfono es 70 pesos. 70. Este Red Linecito está lindo también. Los topper de Johnny Lighting también. Hay unos hechos en México muy bonitos. Y estos Moco de Lesney, los chiquitines, son fabulosos, ¿no? A mí. Sí, hay varios. Ah, Sí, ya, vendí, las llantas. Las llantas y colorines cromados. En Lesney es muy importante eso, ¿no? Todas las variantes de llantas. Si no es indiscreción, ¿en cuánto lo vendiste? Ese en 600. Chulo, el Jaguar. Vean nomás las motitos aquí de plástico, baquelita, muy padres. Estas son muy endebles. Y 100 varos por los dos, no se hable más. Ay, mamá, me estoy mojando. Ahora sí, empáquemelas, por favor. ¿Qué onda? Ah, 2 helicópteros. ¿Cuánto están? 80. El buen Erwin nos rayó con un cómic. Es la edición de Marvel Zombies, acaba de salir hace poquito. Está muy bueno el cómic y para los que lo quieran leer les recomiendo que lo lean, está muy chido. Todos somos Hunters. Mil gracias, mi chingón. Cámara, no me agüita. Bueno, espero les haya gustado el Cultural. A mí me encantó y más haberlos conocido a todos ustedes. La cacería se puso buenérrima, el Hunter Love a todo lo que da. Si se dan el rol a Guadalajara no pueden faltar al Cultural. Y a mí ya me pasó.